noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Hoy día, en lo que es el derecho constitucional, vamos a hablar sobre un tema que sucedió acá en el Perú en el año 1986, el 18 de junio, en el penal de Frontón. Es la interpretación de los derechos fundamentales, caso Frontón. El caso del penal de Frontón, cuya matanza ocurrió el 18 y 19 de junio de 1986 a consecuencia del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en la prisión del Penal, donde la Marina de Guerra intervino y asesinó a 113, a 118, creo. No hay una relación exacta de cuántos fallecidos han habido en ese momento, ¿no? Porque aparte de los fallecidos han habido un montón de desaparecidos. La Marina utilizó helicópteros con armamento, explosivos, muchos ya estaban rendidos cuando le dispararon. Para esa época estaba el presidente Alan García, en la cual dio un discurso sobre este caso, ¿no? Del terrorismo que estaba creciendo en el Perú. En su discurso del 28 de julio de 1985, el electo doctor presidente Alan García Pérez señaló que su gobierno cambiaría la estrategia de lucha contra la subversión y que tendría especial énfasis en el respeto de los derechos humanos de la población. En el mes de septiembre de este año se formó la Comisión de Paz, cuyo objetivo era asesorar al presidente en cuanto al tratamiento de los detenidos por terrorismo, la investigación de casos de los desaparecidos y el respeto de los derechos humanos en la lucha antiterrorista. Se hizo la intervención de la paz, de la Comisión de la Paz, según el informe número 007-CCFFAA-P del Comando Conjunto de fecha de 30 de junio de 1986. En el Consejo de Ministros del día 18 de junio se aprobó que la acción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ejecutaría luego de la gestión de la Comisión de Paz. Y en el caso de que no tuviese o no tuviera un éxito, los hechos posteriores demuestran que no existió una voluntad real por parte del Poder Ejecutivo de agotar los esfuerzos para una salida pacífica a los motines. El 3 de abril y el 13 de julio de 1989 se registraron en el penal San Juan Bautista Motón situaciones similares a la del 18 de junio, que incluyeron motines simultáneos, toma de una mayor cantidad de rehenes y apoderamiento de armas de fuego. Estos motines fueron resueltos de modo pacífico mediante el diálogo con las autoridades penitenciarias y judiciales y la atención de algunos pedidos sobre las condiciones carcelarias. En este caso, la intervención de la Comisión de la Paz no logró llegar a un tratado con los presos, con los reos, no logró. Es por ese motivo de que al no haber un trato, la Marina de Guerra tomó otras medidas, que vamos a decir a continuación. El uso de la fuerza para la develación de motines. El principio de necesidad en el uso de la fuerza consiste en la elección de entre diversos medios idóneos para la consecución de un fin, del menos lesivo posible para la persona humana. Se debe considerarse que los internos presentaban una resistencia armada y tenían rehenes en su poder. Tales circunstancias justificaban una intervención con armas de fuego, pero solo después de haber agotado todos los medios pacíficos y las medidas disuasorias o persuasivas disponibles. Aún en este supuesto, el uso de armas letales debía efectuarse con un grado de moderación y solamente dentro de lo estrictamente necesario. Los hechos posteriores demostraron que ninguno de estos criterios fueron tomados en cuenta. El número de la intervención en los penales. Al momento de la intervención de los penales. En San Pedro, Lurigancho, no se hallaron armas de fuego. En el poder de los reclusos, que se hizo uso de fusiles de guerra, granadas y explosivos contra los internos que poseían armas punzocortantes. En San Juan Bautista, el Frontón, los internos se apoderaron de 2 fusiles de guerra y una ametralladora.
y poseían además armas puntos contantes y artefactos incendiarios, frente a lo cual la Marina de Guerra hizo uso de más de un centenar de hombres armados con fusiles de guerra, 2 cañones antitanques, lanzacohetes, granadas y explosivos plásticos. Acá en este tema de la elevación de los motines, hubieron los infantes de marinas al mando de sus oficiales superiores, quisieron derribar una puerta, eh, un portón, en la cual ese portón lanzaron 2 granadas, 2 lanzacohetes, ¿no? Y no lograron derribarlo. Entonces dijeron de que esas lanzacohetes estaban fallando, pero no era así. Cuando llegaron a investigar, la puerta, ¿no? Estaba con fierro. Y esos fierros lo habían sacado de las camas de los presos que estaban ahí, lo habían hecho como un blindaje. Interpretación de los derechos fundamentales, caso Frontón. El caso representó un profundo dolor para numerosas familias de los internos fallecidos, quienes acudieron a esta Corte Internacional para buscar justicia, iniciando un prolongado proceso que se mantiene vigente. Entre los resultados más significativos se encuentra la sentencia emitida en agosto de 2004, en la cual se responsabiliza al Estado peruano por la muerte y desaparición de Norberto Durán y Gabriel Ugarte, ocurridas en la prisión del Frontón. Asimismo, se ordenó la investigación exhaustiva de los hechos y la sanción correspondiente. Acá quiero recalcar algo que como dos personas que supuestamente estaban investigados por casos de terrorismo y resultaron inocentes, pero ya estaban muertos, desaparecidos. Fue algo que, como consecuencia de la resolución emitida por esta Corte Internacional en diciembre de 2004, la Fiscalía Especializada de Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas inició una investigación relativa a los hechos que ocurrieron en la isla penal. En dicho proceso se formuló denuncia contra un reducido grupo de marinos, que más o menos son 15, mientras que se excluyó inicialmente la inclusión de figuras como el expresidente Alan García, el exministro del Interior Agustín Mantilla y otros integrantes del gabinete del gobierno aprista. Actualmente la diligencia respecto a estos últimos se encuentran en curso dentro del Poder Judicial. En este caso, que causó bastante controversia en aquellos tiempos porque se perdieron vidas humanas y se vulneró el principio de supremacía constitucional y derechos fundamentales, ya que los derechos fundamentales tienen rango constitucional. La intervención militar y la respuesta violenta suscitaron debates sobre la proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza. La interpretación constitucional exige que los derechos a la vida, integridad personal y debido proceso no sean vulnerados incluso en situaciones de emergencia. Las violaciones a los derechos humanos son delitos comunes. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de la sentencia condenatoria contra Rolando Cabeza y otros 7 efectivos también de la Guardia Republicana expedida por el proceso seguido ante la justicia militar no tiene autoridad de cosas juzgadas, considerando que los hechos discriminados constituyen delito común previsto en el Código Penal de 1924, violación a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por el Perú, por lo que trasciende el ámbito del delito de función que se limita a la afectación de bienes jurídicos de orden militar. En el caso B, la norma que asignó competencia a los tribunales militares para conocer los hechos ocurridos durante el 18 y 19 de junio en los penales de Lima y Callao fue con el decreto supremo número 006-86 de la justicia. Violó las disposiciones sobre la materia contenida en la Constitución Política del Estado de 1979. La C, consecuentemente, la autoridad jurisdiccional competente para la investigación y juzgamiento de estos hechos era el 39 Juzgado de Instrucción de Lima y no el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Y la D, a lo anterior debe sumarse el hecho de que el proceso seguido entre la justicia militar no comprendió a la totalidad de personas involucradas en la toma de decisiones y control de las acciones para la develación del motín y por tanto no realizó ninguna investigación sobre su presunta participación y responsabilidad en la comisión de los hechos denunciados. En conclusión, principal fue que recibió la improvisación y el deseo personal del expresidente Alan García de terminar el asunto rápidamente, lo que provocó que las Fuerzas Armadas tomaran esto como una orden de tomar los penales a sangre y fuego. Eso era evidencia de lo fácil que era quebrar las normas democráticas y las instituciones en el Perú. Bajo la pretensión de la seguridad nacional, la voluntad presidencial al final prevalecía en una situación extrema. En esa época, el presidente Alan García, el expresidente Alan García, tenía una reunión importante donde iban a ir personas muy importantes, ¿no? En la cual él trataba de que se solucionara lo más rápido porque no quería ese malestar, ese problema, habiendo una reunión tan importante. Como se dijo, ¿no? Los dos casos de las dos personas que fueron declarados inocentes, pero ya estaban fallecidas, estaban en proceso de investigación. Entonces, la Corte Internacional de los Derechos Humanos pidió una exhaustiva investigación para que se establezca. Y también declararon al Estado como culpable. Y también una indemnización de $118,000 para esas dos personas desaparecidas, ¿no? En el caso del Frontón, ¿no? Asimismo, también muchos reos que estuvieron en el Penal Azul, donde estaban detenidos por casos de terrorismo, se rindieron y fueron asesinados, ¿no? A quemarropa, fueron asesinados, ¿no? Sin medir los principios de los derechos fundamentales, yendo contra la Constitución, ¿no? Algo inconstitucional. Quiero darle este caso de lo que es el caso del Frontón para poder, a menos que comprendan ustedes, ¿no? Que en la época del terrorismo hubo muchas cosas y el penal ahí de Frontón fue más sacrificado porque murieron muchos reos, muchas personas que estaban ahí y que eran inocentes, otros eran culpables y al final murieron y sus familias quedaron desamparadas. Y hasta la actualidad no se llega a una solución, a un resultado, porque las dos, en la de fuero militar que era jugada, decían que no se puede jugar en lo civil dos casos dos casos en el mismo, del mismo delito, ¿no? Entonces, por eso que el fuero militar estuvo a cargo, pero por la orden o por el detalle de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se realizó, se reabrió el caso para poder llegar a un resultado, a una conclusión y que los responsables merezcan su castigo, ¿no? Su delito, ¿no? Y páguenlo por lo que han hecho. Eso es todo. Agradezco a la profesora Carolina Carrasco por su enseñanza. Ha enseñado muy bien, ¿no? Y si posteriormente me toca otro curso, ¿no? Sobre lo que es la Constitución o otro curso más, me gustaría que ella misma me enseñe porque sus enseñanzas me ayudan bastante a mí en aprender mejor en este curso, ¿no? Y también a los compañeros que han estado presentes junto conmigo para poder aprender y poder seguir avanzando en lo que es la carrera del derecho. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias, compañeros, por esta exposición.